One Welfare, un solo bienestar. Ese concepto impulsa la veterinaria española Rebeca García Pinillos. De acuerdo con esa visión, hay una interconexión entre el bienestar animal, el bienestar humano, el bienestar medioambiental. Así se lleva más lejos, o se complementa, el concepto de una sola salud que ata la salud humana a la salud de animales y del medio ambiente. La doctora García Pinillos va a participar de la edición próxima de Innova, evento que organiza el LATU a través de su fundación Latitud, y que este 2021 gira en torno a la consigna Alimentos a la medida del futuro. ¿Qué relación tiene el concepto de un solo bienestar con la cadena alimentaria? ¿Cómo tenemos que pararnos ante este concepto desde un país ganadero como el nuestro? Bueno, vamos a charlarlo a partir de este momento con la doctora Rebeca García Pinillos. ¿Qué tal, Rebeca? Bienvenida. Hola, buenos días a todos, bienvenida, gracias. Española, pero en Inglaterra, radicada en Inglaterra. Exactamente, sí, llevo aquí ya desde el año 2001, así que muchos años aquí, pero bueno, el castellano nunca se olvida, ¿no? Sí. El acento no se pierde. Empezamos, si te parece, por introducir esos dos conceptos que yo mencionaba en la introducción. Una sola salud o One Health quizás es preexistente o un poquito más conocido. Capaz que podemos explicar qué es eso de una salud y cómo se diferencia de un solo bienestar, ¿te parece? Sí, perfecto, sí. Bueno, el concepto de una salud se formó ya hace más de 10 años y el origen principal de ese concepto fueron precisamente pandemias mundiales, ¿no? Y surgió sobre todo pues, a partir de la pandemia de la gripe aviar, es cuando este concepto realmente se hizo muy conocido a nivel mundial, ¿no? Y el mayor enfoque de este concepto era unificar a las profesiones veterinarias y médicas para atajar pandemias que afectan tanto a humanos como a animales a nivel mundial, ¿no? Entonces, el enfoque de una salud está adoptado a nivel mundial. Existe un acuerdo tripartito, que ahora mismo es cuatripartito ya, ¿no?, que han firmado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Humana y la Organización de Agricultura de Naciones Unidas. Y en el último año se ha unido también la Organización de Medio Ambiente de Naciones Unidas, con lo cual se han juntado las 4 organizaciones. Y básicamente tiene un enfoque principalmente sanitario, pues, ¿no?, para prevenir pandemias, y obviamente la pandemia actual de COVID-19 pues, ha ensalzado mucho el papel, ¿no?, de este concepto de una salud a nivel mundial para intentar sobre todo debatir cuáles son los elementos que se pueden atajar para intentar prevenir, ¿no?, futuras pandemias. Claro, tiene que ver con, por ejemplo, enfermedades que surgen en animales y que saltan después a humanos, ¿no? Como es el caso, o una de las teorías del COVID-19. Sí. Ahí va. Exactamente. Entonces, enfermedades zoonóticas, como era pues la gripe aviar, ¿no? La gripe aviar tiene un tipo que se puede transmitir de los animales a los humanos, efectivamente igual que la pandemia de COVID-19. Y el concepto de un bienestar tiene un enfoque principalmente sobre el bienestar, ¿no? Bienestar animal y bienestar humano, y esa es la principal diferencia. El concepto de una salud tiene un enfoque sanitario y el concepto de un bienestar tiene un enfoque relacionado con el bienestar principalmente, que es algo que no debemos dejar atrás, ¿no? El bienestar tanto de los animales como el nuestro pues está muy estrechamente relacionado con nuestra salud, no se puede separar, y muchos de los casos que existen pues no solo tienen un impacto en sanidad, ¿no?, sino que también tienen un impacto en nuestro bienestar, en el bienestar de los animales y en el bienestar social. Capaz entonces, que habría que explicar, perdón, Rebeca, qué entendemos por bienestar, ¿no? Sí, bueno, el bienestar es un estado, te puedo decir la definición. Hay una definición adoptada a nivel mundial, ¿no?, sobre lo que significa el bienestar animal, y básicamente esa definición está adoptada por la Organización Mundial de Sanidad, ¿no?, la OIE, y esa organización básicamente ha definido el bienestar animal encapsulando tanto el bienestar mental como el bienestar corporal, ¿no?, dentro de un medio ambiente. Entonces existen definiciones predefinidas tanto de salud como de bienestar, y cuando hablamos de bienestar estamos pues hablando no solamente de no estar teniendo dolor, sino que también no estamos sufriendo a nivel mental. Entonces el bienestar encapsula los dos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, esto si una salud implica cuidar la salud de los animales para también cuidar la salud de los humanos, en este caso va por el lado mental, decís. Cuidar cómo se trata a los animales para de esa manera también que eso también afectaría el bienestar humano.
Exacto, va de una manera holística, ¿no? Y quizás una forma de comprenderlo mejor es utilizando un marco que he desarrollado que se llama el marco de un bienestar o el marco One Welfare, en el que básicamente se habla de cinco digamos que, secciones diferentes que abarcan, digamos, los diferentes campos de bienestar, ¿no? Entonces, si quieres, te puedo comentar un poquito. Sí, empezamos con Las, el maltrato, ¿no? El maltrato animal y el maltrato humano, el vínculo entre eso. Exacto, dentro de lo que es el marco de One Welfare, ahí lo que he hecho ha sido definir 5 secciones. Entonces, la primera de las secciones lo que habla es de lo que es el abuso y la negligencia entre los animales y los humanos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos hablando es básicamente de una persona que cuando tiene una tendencia pues, a maltratar a un animal, esa tendencia, ¿no?, puede también transferirse a personas. Entonces, es algo, ¿no?, que es como transferible. Y no quiere decir que todas las personas que maltratan animales van a maltratar personas también, no es algo directamente relacionado, ¿no? Pero aumenta esa relación. Entonces, eso obviamente afecta pues, al tipo de maltrato que puede llegar incluso pues, a casos de asesinatos, abuso, violencia doméstica, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que está muy estrechamente relacionado con un bienestar social que puede incluso llegar a afectar una sociedad violenta, ¿no? Entonces, teniendo esa tendencia no violenta y aprendiendo esas características innatas, ¿no?, de tener cuidado, perdona, porque cuando pienso me salen a veces las palabras en inglés, entonces a veces me atasco por eso un poquito, ¿no?, porque normalmente escribo en inglés estos términos. Pero es básicamente en inglés se utilizaría la palabra traits, ¿no?, como las características innatas de una persona, que una persona pues, puede tener una tendencia pues, a cuidar de otros, a ser amable, a... Puede ser Entonces, quizás, este tipo de... quizás como una señal de alerta, decir, por ejemplo, una persona que daña animales hay que tener cuidado y trabajar con ella, porque eso puede ser una señal de que después va a dañar humanos. Quizás por ejemplo. Exactamente. Entonces eso puede ser un riesgo. Entonces es un ejemplo de cómo un cuidado del bienestar animal, una educación sobre el bienestar animal también lo que está haciendo es tener un impacto a nivel social, porque lo que va a hacer es mejorar esas cualidades dentro de nuestra sociedad que van a ser más afables, ¿no? Va a ser una sociedad más pacífica, una sociedad que va a tener mucha más pertinencia sobre cuidar los unos de los otros, ¿no? Y también sobre tener ese entendimiento de lo que son los seres sintientes y cómo pues igual la violencia puede afectarlos, ¿no?, a diferentes niveles. Entonces ya ha habido estudios donde se han hecho, por ejemplo, intervenciones de mejoras de bienestar animal, de equinos de trabajo, donde esas intervenciones han resultado en un descenso de la violencia doméstica en esas comunidades. Entonces hay ejemplos ya donde eso se ha demostrado, ¿no? Bien. Quizás podría darse incluso el caso contrario, ¿no? Ver a alguien, quizás un niño que está maltratando a un animal, podría reflejar que en su vida cotidiana está acostumbrado a recibir maltrato él, ¿no? Puede haber un vínculo también por ahí, quizás. Sí, claro, es un vínculo muy complejo, ¿no? Y realmente, como ves, es algo que no es puramente veterinario, sino que requiere mucha intervención pues, de psicólogos, psicoterapeutas y gente de la profesión médica. Y es un campo de estudio muy grande en el que efectivamente las causas de maltrato pueden ser multifactoriales. Puede haber muchos tipos de elementos que generan ese maltrato y, como dije antes, no quiere decir que esa persona sea mala o violenta, sino que puede ser un comportamiento aprendido, que han visualizado, y eso les lleva a pensar pues, que esa forma de comportarse es normal. Y eso ocurre, por ejemplo, en muchas sociedades donde la violencia está normalizada, ¿no? Y tú ves eso como algo normal, con lo cual, si no conoces nada diferente, pues es de la manera que te comportas. Entonces, por eso no quiere decir que una persona que maltrata a un animal sea mala de por sí o tenga unas características negativas, sino que puede ser efectivamente un comportamiento aprendido, ¿no? Entonces hay mucho tema también de educación y de cultura social a nivel más amplio, ¿no? Bien. Decías que son 5 secciones, ¿no? De One Welfare, de un bienestar. Pasemos a la segunda, si te parece. Sí, por supuesto. La segunda sección habla sobre las implicaciones sociales del bienestar animal y es un campo muy grande, ¿no? Bueno, quizás para los que trabajamos en bienestar animal pues lo vemos muy claro, ¿no? Pero hay cosas tan simples como pues mucha gente tiene un perro, ¿no? O un gato, o una mascota y si no lo tienes tú pues lo tiene un vecino o un familiar. Y algo que, por ejemplo, queríais hablar de ganadería un poquito, la tenencia responsable de mascotas es algo muy importante, ¿no? Entonces, a nivel
global, yo diría. Hay muchos casos, ¿no?, pues de tenencia irresponsable, donde hay gente que pasea con perros en zonas ganaderas y quizás esos perros pues están causando problemas a nivel de ganadería, ¿no?, pues porque están molestando a las ovejas o a las vacas, y eso puede tener un impacto muy grande, puede tener impactos pues dentro de los animales. Si el perro, por lo que fuera, pues les persigue, les ataca, puede haber impactos directos, ¿no?, pues de mordeduras, incluso de animales muertos, pero también puede haber impactos indirectos de pérdidas de producción a nivel ganadero, de bajas en producción lechera, de abortos, etcétera. Entonces, esto es algo que realmente es un problema social, ¿no? Es un problema de bienestar animal, porque un animal que se tiene de una forma irresponsable, pues de una manera o de otra va a sufrir, y tiene un impacto más amplio dentro de las comunidades ganaderas, en este caso en particular, o dentro de comunidades sociales, ¿no?, que se ven afectadas por esta tenencia irresponsable. Entonces, eso es un ejemplo de esta sección, ¿no? Pero la sección se extiende también, por ejemplo, a temas pues de desastres, cuando, por ejemplo, ahora tenemos, ¿no?, el caso del volcán que está en erupción en la isla de La Palma, en España. Y bueno, pues esos casos son realmente desastres medioambientales, ¿no?, pero que tienen también un impacto dentro del bienestar de los animales, tanto mascotas como ganadería, y también dentro del bienestar humano y medioambiental, obviamente, ¿no? Entonces, en esos casos pues podemos tener ejemplos donde quizás alguien no quiera evacuar su casa porque sus animales quedan detrás, o eso puede dificultar las medidas de evacuación, ¿no?, en casos de desastres ambientales. Entonces, son otros de los ejemplos donde esa interconexión entre el bienestar animal y humano pues está teniendo un impacto mayor, ¿no? Y son realmente factores muy importantes que hay que tener en cuenta en diferentes aspectos. Entonces, bueno, esos son unos poquitos ejemplos de esa sección. Sí, el tema de la ganadería, te acoto ahí, de la ganadería y de los animales y los perros, ¿no? Por ejemplo, perros sueltos, salvajes, eso es algo que acá en Uruguay se ha hablado bastante recientemente, ¿no? Por problemas de jaurías que atacan ovejas o que matan a algunos animales. Tú lo que decís es, todo esto, la raíz de todo esto es un problema de tenencia responsable, ¿no? O sea, esos perros, o no se castró a perros anteriores que se los tenía que haber castrado para que no tuvieran ese tipo de descendencia, ¿no? Que después fuera como sin cuidado, va por ahí, ¿verdad? El vínculo de tenencia responsable y afectaciones al ganado, ¿no? Exactamente, sí. Puede ser efectivamente el abandono de perros que forman sus propios jaurías, se asilvestran, un problema pues de no darles la atención médica necesaria, ¿no?, o de no esterilizarlos, y también incluso gente que sale a pasear con ellos y no tiene control de su perro, y el perro sale corriendo y no pueden controlarlo. Entonces, eso también es un problema de tenencia irresponsable, porque obviamente si tú tienes un perro, pues tienes que poder controlarlo también, ¿no?, por la seguridad del perro y de la seguridad del resto, y pues obviamente de rebaños ganaderos, etcétera. Entonces, sí, la tenencia irresponsable realmente es algo que afecta a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo lo incluyo dentro de esta sección de implicaciones sociales del bienestar animal. Y ahí en la tercera sección, pasando a la siguiente, de todo lo que abarca One Welfare, aparece por ahí la seguridad alimentaria, ¿no? Exactamente, sí. La tercera sección habla sobre salud y bienestar animal y humano, seguridad alimentaria y sostenibilidad. Y básicamente es una sección que está enfocada en lo que es la producción ganadera, ¿no?, la producción alimentaria. Y también, pues aquí tenemos ejemplos, primero, de la interconexión estrecha que existe entre el personal que trabaja en ganadería, ¿no?, su bienestar, y la relación tan estrecha que tienen con el bienestar de su ganadería, ¿no? Y obviamente un rebaño que está bien cuidado y que está sano, pues va a tener obviamente una mejor salud, y también va a estar mucho mejor preparado para dar una producción mejor, ¿no? Entonces tiene un impacto directo dentro de lo que es la productividad de ese ganado, pero obviamente si son animales con los que vives a diario, con los que cuidas a diario, pues obviamente la forma en la que tú te encuentras, si estás físicamente con problemas o tienes alguna preocupación o estás estresado, eso también se transmite, ¿no?, de alguna manera a lo que es el ganado. Entonces, ese bienestar a nivel personal también nos afecta cuando estamos trabajando y cuando se trabaja con esos animales de ganado, ¿no? Entonces, hay una interconexión muy estrecha entre lo que es el personal y los animales. Y ahí, pues bueno, nos podemos extender al campo también, por ejemplo, de lo que es la satisfacción laboral
y la motivación laboral, ¿no? Y obviamente pues todos sabemos que cuando estás bien preparado para hacer un trabajo, eso te da una mayor satisfacción y también te da una motivación porque sabes lo que estás haciendo. Entonces ahí pues entra mucho también la capacitación, ¿no? Y el entrenamiento que tenemos para trabajar con esos animales, el entender cómo moverlos de un sitio a otro, que a veces simplemente el tener ese entendimiento de cómo un animal reacciona te puede facilitar mucho trabajar con ellos y puedes tener casos, ¿no? Yo he llegado a ver casos donde se estaba igual pues descargando un camión de cerdos y los cerdos no salían de ese camión ni para atrás y se oían gritos y voces y los cerdos no salían. Y cuando alguien entiende el comportamiento de esos cerdos, si tú sabes exactamente dónde colocarte, exactamente cómo moverte, exactamente cómo diseñar esa rampa para que no sea muy empinada, ¿no? O para que sea ajustada al movimiento de esos cerdos, pues los cerdos van a salir muy fácilmente y no te van a gritar y vas a tardar la mitad de tiempo. Entonces, ese tipo de cosas mejora el bienestar de los animales, pero también está mejorando el bienestar de todos los que lo presenciamos, ¿no? Y también de quienes trabajan con ellos. Entonces, bueno, eso es algo muy importante tener en cuenta. Puede mejorar incluso después si son animales de ganado para comer, ¿no? Para alimentos, puede mejorar la calidad del producto, ¿no? Si los animales están estresados, quizás el producto después sale peor. Sí, claro, hay muchos ejemplos ya documentados a nivel científico, pues por ejemplo de carnes que se llaman carnes exudativas, ¿no? Y estresadas. Esas carnes van a durar mucho menos cuando se refrigeran, entonces eso tiene un impacto bastante grande. Luego hay carnes pues, que igual son más oscuras porque retienen más la sangre, el animal no se desangra bien porque la carne está contraída y estresada, entonces eso también puede afectar a la carne. Pero también lo que es muy impactante, si se leen las figuras publicadas, es la cantidad de pérdidas que existen sobre carne con contusiones y hematomas. Y eso es algo que realmente es innecesario, porque esa es una carne, ¿no?, que se ha producido, que puede estar alimentando a muchas personas y tener que cortarla y que tirarla porque alguien ha golpeado a un animal, pues es muy innecesario. Entonces, todo lo que se puede hacer, pensando también pues, en la seguridad alimentaria del mundo, ¿no?, que cada vez hay más conflicto entre la población que tenemos y la cantidad de proteína alimentaria que existe. Intentar minimizar de la manera que podamos todas esas pérdidas de proteína animal es muy importante. Y aquí el bienestar animal realmente tiene un papel clave y sobre todo en lo que es la parte de manejo animal y sacrificio, donde podemos evitar todas esas toneladas de carne que se están perdiendo eliminadas por hematomas. Entonces eso es algo que realmente hay que prestar mucha atención en todos los países, no solo en Uruguay, ¿no? Esto es algo que afecta a nivel mundial, que realmente ayudaría a lo que es esa seguridad alimentaria también. Bien, entonces ahora ya recorrimos 3 secciones. La cuarta, ¿por dónde va? Tiene que ver con intervenciones asistidas de animales, personas y medio ambiente, ¿no? Exacto, esa es la cuarta sección y bueno, esta realmente también toca un poquito el tema de ganadería, ¿no? Es algo que está ahora muy en auge, todas las intervenciones con animales. Hay muchos tipos de nombres y nomenclaturas, algunos los llaman intervenciones, otros lo llaman actividades y tienen definiciones específicas cada una, no voy a entrar en detalle, pero también las diferencias son que algunas utilizan animales que están entrenados y otras utilizan animales que no están entrenados. Y con eso pues también hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque los animales no son como una aspirina, que te la tomas y te quitan el dolor de cabeza. Los animales son seres sintientes que tienen pues, su propio comportamiento, su propio carácter, porque dependiendo del animal son todos diferentes. Entonces eso también es muy importante vigilarlo, ¿no? Y pues todos los que estamos trabajando con animales con intervenciones asistidas es vital asegurarse que esos animales también tienen una preparación para asegurarnos pues, de que obviamente están facilitando esa terapia y no haciéndola peor, ¿no? Y siempre cuento una historia de un perro que solía cuidar de unos amigos, ¿no? Que todo el mundo dice, pues si no te gusta salir a la calle o tal, pues cómprate un perro que te va a animar y vas a salir más. Y este perro odiaba literalmente salir cuando llovía. Entonces, cada vez que llovía, obviamente yo no tenía ganas de salir porque a nadie le gusta salir cuando llueve. Pues el perro se escondía debajo de la cama y era realmente una pelea sacar a este perro de debajo de la cama para poder ir a pasearlo. Entonces, ese perro a mí no me ayudaba a pasear más, sino todo lo contrario, porque si yo no estuviera motivada me habría quedado allí con el perro tan tranquila. Y se están haciendo también pues, terapias dentro de granjas, ¿no? Entonces, eso es algo que se está empezando a estudiar más. Realmente no hay mucha evidencia pues, del impacto que eso está teniendo también en esos animales, ¿no? Entonces, algo que es importante vigilarlo en este caso, sí.
Bien, y la última sección, sostenibilidad. La última sección habla de sostenibilidad, pero también de las conexiones con la biodiversidad y el medio ambiente y el bienestar humano. Y realmente esta sección, para mí, cuando escribí toda la información del marco de un bienestar, fue la más compleja de escribir, porque la evidencia que encontramos cuando hablamos de biodiversidad, por ejemplo, muy rara vez encuentras biodiversidad conectada con bienestar animal o con bienestar humano, sino que se limita sobre todo pues, a temas de conservación y muchas veces puede haber conflictos, ¿no?, en los temas de conservación, cuando igual pues, para proteger una especie tienes que eliminar otra. Entonces ahí hay unos conflictos pues, que muchas veces se mantienen como tabú, pero que realmente es importante considerar también, porque en los casos en los que una especie está poniendo en peligro otra, pues también es importante tener en cuenta el bienestar de esa especie, ¿no? Digamos que todas las especies que consideramos como pestes también son seres sintientes, aunque no lo pensemos, ¿no? Quizás pues para eliminar ese cargo de conciencia que nos podría dar, pero es también algo muy importante tener en cuenta que todas estas especies también sienten y también pues es importante tener en cuenta su bienestar animal. Y obviamente todo el campo de la ganadería es vital dentro de lo que es el campo de la biodiversidad, ¿no? Y allí en Uruguay pues tenéis expertos excelentes como la profesora Estela Huertas, ¿no?, de la Universidad de la República, que han hecho mucho trabajo en lo que es la ganadería en sistemas de silvopastorales. Entonces, todos estos sistemas realmente están haciendo un gran aporte a lo que es la biodiversidad del ecosistema, ¿no?, donde mantienen no solo un pasto, sino que también se encargan de tener pues, arbustos, árboles, etcétera, que están favoreciendo todo lo que es ese ecosistema y el resto de especies que viven ahí también, ¿no? Entonces, ese tipo de ganadería realmente es algo que yo veo como el futuro, ¿no?, porque es una ganadería más sostenible, una ganadería que está apoyando a lo que es el medio ambiente y una ganadería pues, que también está apoyando la biodiversidad y los ecosistemas. Bien, Rebeca, si te parece, hacemos una breve pausa y a la vuelta empezamos a hablar un poco más, bueno, después de establecer el marco y qué es, todo, qué abarca todo esto de One Welfare, de un bienestar, un poco a ver qué podemos hacer para ponerlo en práctica, ¿no? No solo en la ganadería, sino en otros aspectos. One Welfare, un bienestar, un solo bienestar. Este concepto impulsa a la veterinaria española Rebeca García Pinillos. Con ella estamos conversando sobre esta visión que implica una interconexión entre el bienestar animal, el bienestar humano, el bienestar medioambiental. Rebeca, recién conversábamos, hacíamos toda la introducción, ¿no?, de sobre todo lo que abarca este concepto que tú desarrollaste, que eso vale hacer un poco más de referencia, no es un concepto que tú desarrollaste, es una ONG, One Welfare es una ONG que tú fundaste ahí en el Reino Unido. Comentábamos las generalidades, ¿no? Sí, yendo un poco más a cómo podemos, cómo nos puede afectar a nosotros en la vida diaria o particularmente a una sociedad como la nuestra que tiene tanta base en la ganadería, en la producción animal para alimentarse. Algo ya veníamos adelantando, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la producción intensiva, ¿no?, como con las granjas de pollos que los tienen ahí que no se pueden mover? Ese tipo de prácticas, ¿cómo te paras tú desde tu visión, desde este lugar de One Welfare? Bueno, es una pregunta muy relevante, ¿no? Justamente hoy empieza el Summit, ¿no?, el Simposio de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, que está llevándose a cabo hoy y mañana. Y realmente es algo, ¿no?, cuando se habla de alimentación, pues tendemos a hablar de comida, de productos, pero muy pocas veces se habla de los animales, ¿no?, y de cómo esos animales son seres sintientes, cómo se les está cuidando. Aunque sí que es cierto que cuando se pregunta al consumidor, ¿no?, pues siempre hay unas tendencias a preferir productos que vienen de animales con un mejor bienestar animal, ¿no? Entonces, el bienestar animal ahí tiene un papel muy importante y realmente en muchos casos pues está llevando a extremos, ¿no?, a extremos donde se está quizás priorizando lo que es la producción de un alimento sobre lo que es esa producción, ¿no?, en un sistema sostenible, con un buen bienestar, tanto humano como medioambiental, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas muy intensivos de producción, como los que hablas tú, ¿no?, que los animales no se pueden mover, bueno, si el sistema estuviera de acuerdo con la legislación que existe en muchos países, esos animales deberían poderse mover. Entonces, eso sería un caso muy extremo que realmente yo lo consideraría donde vivo ilegal, ¿no?, porque los animales tienen que tener acceso a comida, tienen que tener acceso a agua,
tienen que tener la posibilidad de moverse en todas las direcciones. Si son aves, deberían tener la posibilidad de estirar sus alas también. O sea que hay unos requisitos de bienestar mínimo que tienen que existir siempre que se haga producción alimentaria, ¿no? Obviamente esos requisitos van a ser mayores o menores dependiendo del país, dependiendo del sistema de producción y dependiendo de las condiciones individuales de cada granja, ¿no? Entonces ahí es donde ya puede haber diferencias, pero yo diría que esos sistemas donde los animales no pueden moverse realmente no deberían existir. Y si existen, yo los considero ilegales, ¿no? Entonces eso es algo que debemos tener muy presente. Los sistemas de producción intensiva deberían cumplir con los requisitos mínimos de bienestar animal, ¿no? Entonces, incluso aunque fuera un sistema de producción intensiva, ese sistema les debe permitir unos requisitos donde puedan moverse, caminar, etc. Lo que sí es cierto es que estos sistemas intensivos están concentrando muchos animales en un espacio pequeño, ¿no? Que quizás un sistema silvopastoral, como mencionaba antes, pues no va a tener ese nivel de concentración. Entonces, esto obviamente tiene un impacto no solamente pues, a nivel de la generación de enfermedades, ¿no? Donde pues, al concentrar tantos animales en un espacio muy reducido, el contacto entre ellos va a ser mayor, el contacto con los humanos que trabajamos con ellos va a ser mayor, entonces va a dar más pie a incrementar el riesgo de infección. Entonces eso se va a aumentar. Y también yo pienso que esos sistemas intensivos tienen un impacto en el bienestar humano y en los trabajadores que trabajan ahí, ¿no? Y todos los que estén escuchando, ¿no? Que hayan entrado a una nave de pollos intensiva, pues saben lo que es abrir la puerta, ¿no? Y no solo el olor que te viene, sino también pues a veces polvo o lo que fuera, ¿no? Entonces eso también pues tiene un impacto no solo en los animales que viven ahí, sino en las personas que visitan esos lugares y que trabajan ahí. Entonces obviamente es algo que se ha ido desarrollando y quizás la pandemia de COVID-19 pues nos ha sido como una campanita, ¿no? Que nos está sonando a todos en la oreja y nos está diciendo, bueno, quizás deberíamos parar, reflexionar sobre cómo ha evolucionado esta producción ganadera y ver qué hemos de hacer, ¿no? Y obviamente yo cuando pienso pues, en mis abuelos, cuando tenían los animales en el pueblo, ellos los tenían en un corral, ¿no? Y las gallinas pues corren por ahí, están sueltas y sí, por la noche las cierran en su casita, pero obviamente no era el nivel intensivo que se ha llegado ahora mismo, ¿no? Para maximizar realmente beneficios económicos muchas veces. Entonces yo creo que es algo que es... Bien, no, que se podría argumentar, o he escuchado argumentos así de algunas personas involucradas con la ganadería, que como que las personas que no conocen el rubro a veces proyectan como sentimientos humanos a animales que en realidad no los tienen, y dicen, bueno, una vaca no se aburre, dicen, ¿no? Entonces no pasa nada con que esté encerrada acá. Eso de que decir que tiene que estar en el campo corriendo es un error de concepto que es por eso, por proyectarle emociones humanas. ¿Qué respondes vos a eso? Ahí, bueno, hay varios temas, ¿no? Lo importante es recordar que los animales son seres sintientes y muy inteligentes, la mayoría de ellos, ¿no? Eso de que las vacas se aburren, yo estoy segura que se aburren. Y si le das una vaca un balón y ves lo que hace con él, te sorprenderá, porque muchas se pondrán a jugar con él. Entonces, son seres sintientes, son seres inteligentes, y yo incluso muchas veces me han llegado a decir, ten cuidado con aquellos toros de allí porque abren la puerta con la lengua. Y yo no me lo creía. Yo decía, seguro que abren la puerta con la lengua, hasta que un día yo estaba caminando y vi efectivamente cómo los toros ponían la cabeza por encima de la puerta y abrían el cerrojo con la lengua. O sea, que son animales realmente muy inteligentes. También he llegado a ver vacas que no les gustaba a alguna de las personas que trabajaban con ellas y se quedaban esperando en la esquina cuando cerraban la puerta, y en cuanto se acercaba a la persona que iba a cerrar la puerta, le daban una patada. Y obviamente eso era premeditado y calculado. O sea que las vacas realmente son muy, muy listas y mucho más de lo que nos pensamos. Y lo mismo con muchos otros de los animales de granja, ¿no? Muchos se pueden entrenar y pueden... El otro día mi madre me envió un artículo en el que hablaba de cómo se podía entrenar a las vacas para que vayan al baño siempre en el mismo sitio. Entonces son cosas que realmente, claro, no pensamos, porque muchos sí pensamos, bueno, están ahí y no hacen nada más que comer hierba, pero obviamente cada una tiene su carácter y cada una tiene sus peculiaridades. Entonces son seres sintientes que quizás no son idénticos a una persona, pero tienen su carácter, su sintiencia y su forma de comportarse también y sus cosas, ¿no?
Quizás lo más innovador o interesante del enfoque es que no es solo decir, bueno, no es solo decir hay que cuidar su bienestar por una cuestión humanitaria, ¿no? Que capaz que la palabra humanitaria también ahí hace que no es la más adecuada, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de bienestar animal, sino también que eso puede afectar el bienestar de las personas que trabajan ahí y después afectar el medio ambiente, es como una cadena, no es lo que venimos viendo ahora, no es solo cuidar que la vaca no se aburra, sino que todo eso puede, o que el pollo no esté encerrado en un ambiente con polvo, sino que eso después afecta al trabajador, ¿no? Está todo interconectado. Ese es como el enfoque grande de One Welfare. Claro, exactamente. Y si tú tienes, pues piensa en la vaca que te decía antes, que no le caía bien el que la estaba moviendo, entonces ella se esperaba en la esquina para meterle una coz cuando se acercaba. Obviamente, si esa vaca está contenta, está bien cuidada y no tiene echado el ojo a esa persona, esa vaca no le va a dar una coz. Entonces ahí también estás previniendo, ¿no?, un accidente laboral o una patada que te va a hacer bastante daño. Con lo cual, obviamente, cuidar los animales no son tontos y ellos van a responder igual que se les trata muchas veces, ¿no? Entonces, es realmente un beneficio mutuo e incluso a nivel de satisfacción laboral. Si tú estás moviendo unos animales y los animales se mueven contigo, acabas mucho antes, se hace todo de forma calmada, no tienes que estar peleando con ellos para que hagan algo que no quieren hacer. Entonces, tener esa capacitación y entender ese comportamiento animal es vital para facilitar ese, Ahí creo que está ese trabajo, ¿no? Porque pensar, por ejemplo, en los... Perdón, ahí tuvimos Sí. algún problema de conexión, creo que ahí te recuperamos bien, Rebeca, pero ahí mencionabas una palabra clave, que era el tema de la capacitación. O sea, esto es algo que hay que educar a quienes, dónde hay que invertir, dónde hay que poner el foco para capacitar en este sentido, en el sentido de un bienestar. Pues hay bastantes niveles, ¿no? Ahora mismo, si hablamos, por ejemplo, en el tema de ganadería, obviamente el bienestar animal es un pilar básico, ¿no? Yo siempre digo que el bienestar animal es una ciencia, no es equivalente a un bienestar, pero es un pilar de lo que es el concepto de un bienestar. Entonces, esa capacitación de bienestar animal es un pilar muy importante y básico que debe hacerse, pues obviamente, a todo el personal que trabaja con animales vivos en el campo de la ganadería, ¿no? También es importante capacitar a los profesionales que trabajan con esos animales, como pueden ser los veterinarios. Entonces, la educación de bienestar animal a nivel veterinario es también un pilar, pero ese pilar hay que construirlo para comprender cómo ese bienestar animal encaja, ¿no?, dentro de lo que es este todo social y cómo ese bienestar animal pues es una parte de un todo, que el todo sería en este caso un bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros aprendemos con el bienestar animal que es importante que los animales tengan sombra, ¿no?, o que no hay que golpear a un animal, eso es algo básico para su bienestar animal. De ahí podemos aprender a cómo monitorizarlo, ¿no? Pues podemos ver si el animal no ha sido golpeado porque no tiene un hematoma. Y después podemos ver, dentro de lo que es el ambiente de un bienestar, que si ese animal no ha sido golpeado y no tiene un hematoma, pues obviamente vamos a tener menos pérdidas de carne, vamos a tener animales que se acercan más a nosotros, con los que podemos trabajar mejor, que no tienen miedo, ¿no?, cuando te acercas, porque no les está golpeando nadie. Entonces, digamos que son como los tres niveles de evolución y es algo importante. Y luego, bueno, eso a nivel académico pues también es importante, ¿no? Se habla mucho de la educación infantil, sobre los principios básicos de lo que es la sintiencia en animales y lo que es el bienestar animal. Entonces, eso, a nivel de capacitación pues hay, como ves, muchos niveles, ¿no?, que deberían abarcar lo que es toda nuestra sociedad. Y también yo diría incluso profesiones que no son puramente veterinarias, como médicos, etcétera. También es importante que ellos tengan un entendimiento y nociones de lo que es este concepto de un bienestar, también porque es algo, ¿no?, en lo que quizás ellos no se vean como parte de un bienestar animal, pero realmente muchos de los impactos que hay, por ejemplo, en el campo que hablábamos antes del abuso animal-humano y los temas de violencia doméstica, etcétera, pues también hay una conexión con el campo médico. Entonces ahí pues también hay que ver un poquito otro tipo de profesiones que indirectamente están relacionados y ver cómo se puede llegar a introducir unas nociones, ¿no?, básicas, por lo menos, sobre este concepto. Para ir cerrando, Rebeca, decíamos al principio, vos vas a participar de Innova, este evento que organiza Latitud, la Fundación del Latu. El evento empieza el lunes, el simposio empieza el lunes, es ese mismo día, el lunes 27, que vas a participar tú, ¿no es verdad? A las 3:55 de la tarde, hora uruguaya. Sí, efectivamente. Aquí estaré preparada con mi cambio horario para no perdérmelo. Y bueno, para los interesados en conocer un poco más de esto y del vínculo con la cadena alimentaria, por ahí va a ir tu exposición. Exacto. Lástima que remoto, no te vamos a poder dar la bienvenida por acá.
Pero bueno, Sí, una lástima no estar por Uruguay, pero bueno, para otra vez será. porque habías venido, eso lo hablamos fuera del micrófono, pero sí habías venido a Uruguay. Bueno, doctora Rebeca García Pinillos, fundadora de One Welfare, esta organización que algo que me faltó mencionar, por ejemplo, el proyecto Fénix en el que están trabajando, ¿no? Que es como para desarrollar guías para veterinarios de diferentes partes, ¿verdad? Quizás podemos mencionar brevemente eso. Sí, brevemente, el proyecto One Welfare Phoenix está desarrollado para unificar un poco los esfuerzos globales que se están haciendo sobre lo que es la interconexión entre el abuso humano-animal para atraer a profesionales de todo el mundo juntos, y la idea es recopilar esa evidencia no solo a nivel de mascotas, ¿no?, que es donde más se ha estudiado hasta ahora, sino también a nivel de otras especies como son los animales de ganadería, como son animales silvestres, como son animales de trabajo. Entonces tenemos ya 4 grupos de trabajo con expertos de diferentes países trabajando, incluida una doctora de allí de Uruguay, ¿no?, de la profesión médica, que también está liderando uno de los grupos de trabajo, y la idea es eso, facilitar guías para poder adaptar estos temas a diferentes profesionales, como puedan ser pues trabajadores sociales, médicos, veterinarios, etcétera. Rebeca, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a vosotros, un saludo.